Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado respuestas a preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia? Durante milenios, estas cuestiones fueron respondidas por mitos, religiones y textos sagrados, moldeando no solo nuestra comprensión sobre lo divino, sino también sobre nosotros mismos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las respuestas que nos han dado no son la verdad absoluta, sino solo una versión conveniente de la historia? ¿Y si el verdadero origen de la humanidad ha sido ocultado o distorsionado? ¿Y si la narrativa tradicional sobre Dios, los ángeles y la creación es en realidad un gran enigma cuyo significado ha sido deliberadamente modificado a lo largo de los siglos? En medio de todas estas reflexiones, un hecho se destaca. Hay algo en la historia de la humanidad que no tiene sentido. Las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento avanzado que, según la ciencia convencional, no podrían haber desarrollado por sí solas. Estructuras colosales, mapas imposibles, registros que hablan de dioses que descendieron del cielo, seres que interactuaban directamente con nuestros ancestros, modificando su destino e incluso alterando su biología. Estos registros no son solo mitos, son evidencias, fragmentos de una realidad que parece haber sido reescrita para alejarnos de un conocimiento que, si se comprendiera, cambiaría por completo la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al universo. Entre los textos antiguos más influyentes de la humanidad, la Biblia se destaca como uno de los más estudiados e interpretados. Para muchos, se trata de la palabra literal de Dios, un compendio divinamente inspirado que cuenta la historia de la creación, la caída del hombre y la relación entre los seres humanos y su creador. Pero un análisis más profundo revela algo intrigante. La propia Biblia contiene múltiples contradicciones y ambigüedades que desafían la narrativa tradicional. ¿Por qué existen relatos de dioses en plural al inicio del Génesis? ¿Quiénes eran los Elohim? ¿Por qué Yahvé se comportaba de una manera tan diferente al Dios amoroso descrito posteriormente? Y quizás la pregunta más impactante de todas, ¿era realmente Yahvé Dios o solo un ser poderoso que impuso su dominio sobre los humanos? A lo largo del tiempo, algunos textos fueron suprimidos, editados o incluso eliminados del canon bíblico oficial. El libro de Enoc, por ejemplo, fue excluido de la mayoría de las versiones de la Biblia, pero su contenido plantea cuestionamientos perturbadores. Describe una raza de seres llamados los vigilantes, que descendieron del cielo, interactuaron con los humanos y produjeron un linaje híbrido conocido como los Nefilim. Si estos relatos son más que metáforas espirituales, entonces estamos ante una revelación impactante. La humanidad pudo haber sido influenciada e incluso manipulada por entidades superiores desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿quiénes eran estos seres? ¿Cuál era su verdadera intención? Y más importante aún, ¿por qué estas historias fueron ocultadas de nosotros? La cuestión se vuelve aún más intrigante cuando observamos las civilizaciones antiguas. ¿De dónde sacaron los sumerios, egipcios, mayas y otras culturas sus conocimientos tan avanzados? ¿Cómo pudieron construir estructuras imposibles para la tecnología de su época? ¿Cómo es que sus mitos y leyendas coinciden en tantos aspectos, a pesar de estar separados por continentes y milenios de historia? Al investigar estas culturas emerge un patrón. Relatos de seres que vinieron del cielo, transmitieron conocimiento y gobernaron a la humanidad. Para algunos, esto es solo mitología. Para otros, es la evidencia de una verdad mucho mayor que ha sido deliberadamente encubierta. Y dentro de esta gran narrativa hay una figura central que desafía todas las convenciones: Jesús. Su mensaje de amor y compasión contrasta fuertemente con la imagen de un Dios punitivo y colérico descrito en el Antiguo Testamento. Sus palabras desafiaron las normas establecidas y en muchos sentidos parecían contradecir las tradiciones religiosas anteriores. ¿Realmente vino Jesús a enseñar sobre un Dios de amor o su misión era liberar a la humanidad de un dominio oculto y milenario? Estaba tratando de revelar un secreto sobre nuestro origen, un secreto que ha sido deliberadamente distorsionado a lo largo de los siglos. La historia de la humanidad,
vista desde esta perspectiva, adquiere una nueva complejidad. La idea de que simplemente fuimos creados como seres espirituales y sometidos a la voluntad de un Dios único, comienza a desmoronarse ante las evidencias que sugieren algo mucho más grande. Si Yahvé no era Dios, entonces ¿quién era? Si la humanidad fue creada para servir, entonces ¿a quién realmente estamos sirviendo? Estas son preguntas que muchos evitan, pero que necesitan ser formuladas. Porque, si la verdad ha sido ocultada, la única manera de recuperarla es cuestionando todo lo que nos han enseñado. La humanidad siempre ha sido mantenida bajo una estructura de control, ya sea política, religiosa o social. Pero en tiempos de transformación y avance tecnológico, es posible que estemos al borde de una revelación que cambiará todo. La verdad puede haber sido enterrada, distorsionada y desacreditada a lo largo de la historia, pero jamás ha sido destruida, y ahora más que nunca estamos cerca de recuperarla. ¿Estamos preparados para ello? ¿O seguiremos aceptando las narrativas impuestas sin cuestionamiento? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu perspectiva sobre el origen de la humanidad, la naturaleza de la divinidad y el verdadero papel de los seres humanos en el universo. Pero antes de continuar, pregúntate a ti mismo, ¿realmente estás preparado para ver más allá de la ilusión? Desde tiempos inmemoriales, los registros de las civilizaciones más antiguas del mundo describen entidades poderosas que descendieron de los cielos e interactuaron con la humanidad. Estos seres fueron reverenciados como dioses, y sus historias se propagaron por diferentes culturas, separadas geográficamente, pero extrañamente conectadas por narrativas similares. Lo que hace que estas historias sean tan intrigantes no es solo su recurrencia, sino también la forma en que se alinean con descubrimientos arqueológicos modernos e incluso con misterios genéticos no resueltos sobre el origen de la especie humana. La civilización sumeria, considerada la más antigua de la humanidad, dejó registros detallados en tablillas de arcilla que mencionan a los Anunnaki, una raza de seres descritos como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Según estos registros, los Anunnaki no eran meros espíritus o divinidades abstractas, sino seres físicos, dotados de tecnología avanzada y habilidades que les permitían manipular la naturaleza y la genética. Se les describe como gobernantes de la humanidad, responsables de otorgar a los primeros humanos conocimiento y organización social. Pero ¿qué revelan los textos sumerios que ha sido deliberadamente ignorado? La narrativa de estos textos sugiere que la humanidad no surgió de manera espontánea, sino a través de un proceso de manipulación genética. Los Anunnaki, al llegar a la Tierra, encontraron formas primitivas de vida y, según algunos estudiosos, realizaron modificaciones en estos seres para crear una raza trabajadora. Esta historia se refleja en el propio relato bíblico de la creación, donde el hombre es moldeado a partir del barro, una metáfora para un proceso genético. Los Elohim, mencionados en el Génesis, son descritos como los creadores de la humanidad, pero lo que pocos notan es que este término está en plural. No era un único Dios quien estaba allí, sino un grupo de entidades, exactamente como se describe en las tradiciones sumerias y de otras civilizaciones antiguas. Si observamos el relato bíblico del Jardín del Edén desde otra perspectiva, adquiere un nuevo significado. El Edén no sería solo un paraíso idílico, sino una especie de instalación, un lugar controlado donde fueron colocados los primeros humanos. Y entonces surge un elemento fundamental, la serpiente. Tradicionalmente, la serpiente ha sido vista como símbolo del mal, un agente de corrupción. Pero ¿y si este papel estuviera invertido? ¿Y si la serpiente no fuera el enemigo, sino la figura que reveló a los humanos su verdadera condición, otorgándoles el conocimiento que los dioses intentaban ocultar? Esta interpretación encuentra respaldo en mitos de diversas culturas. En el mito sumerio, tenemos la rivalidad entre Enlil y Enki, dos líderes Anunnaki con visiones opuestas sobre la humanidad. Enlil veía a los humanos como simples sirvientes, creados para realizar el trabajo pesado. En cambio, Enki deseaba concederles mayor autonomía y conocimiento.
Este mismo conflicto se refleja en el relato bíblico, donde Yahvé prohíbe al hombre comer del árbol del conocimiento, mientras que la serpiente los anima a hacerlo. ¿Representó este episodio un acto de liberación y no de pecado? ¿Fue la humanidad condicionada para temer su propio conocimiento, mientras una entidad superior buscaba mantener su dominio? Los Nefilim, mencionados en el libro de Enoc y en el Génesis, también encajan en esta narrativa. Estos gigantes híbridos, hijos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son descritos como poderosos e imponentes. La cuestión es, si este pasaje fuera solo metafórico, ¿por qué fue eliminado de la Biblia oficial? El libro de Enoc, que profundiza en esta historia, fue deliberadamente prohibido por la Iglesia. ¿Pero por qué? Relata que estos seres enseñaron a los humanos conocimientos avanzados, como metalurgia, astronomía y botánica, tecnologías que no deberían haber existido en aquella época. Más allá de los textos religiosos, la propia arqueología proporciona pistas para una historia oculta. Uno de los mayores misterios de la historia humana involucra las minas de oro prehistóricas encontradas en Sudáfrica, datadas en aproximadamente 200.000 a 300.000 años atrás. Si la humanidad aún estaba en sus etapas primitivas, ¿quién estaba extrayendo oro en una época tan remota? Como sabemos, el oro tiene propiedades excepcionales. Es un excelente conductor de electricidad, es resistente a la corrosión y en las civilizaciones antiguas era considerado un metal sagrado. Pero su excesiva valoración puede tener orígenes que van más allá de la mera estética. Los textos sumerios sugieren que los Anunnaki estaban en la Tierra en busca de este recurso. Si esta información es cierta, significaría que nuestra historia es mucho más antigua y compleja de lo que imaginamos. Elohim, Anunnaki, vigilantes, nombres diferentes, pero que pueden señalar el mismo fenómeno. Las leyendas sobre seres que vinieron del cielo para interactuar con los humanos no se limitan a Mesopotamia. En Egipto tenemos a los Neteru, entidades superiores que instruyeron a los faraones y gobernaron Egipto en tiempos remotos. En la India los Vedas hablan de los Devas y sus Vimanas, vehículos voladores que se asemejan a naves espaciales. Entre los pueblos nativos de América existen relatos de visitantes celestiales que trajeron conocimiento y orientación. ¿Cómo tantas culturas diferentes pudieron haber creado historias tan similares si no hubiera algo concreto detrás de ellas? Otro elemento que refuerza esta conexión está en la propia estructura genética humana. Algo inusual ocurre cuando comparamos el ADN humano con el de otros primates. Mientras que los chimpancés, gorilas y orangutanes tienen 24 pares de cromosomas, los humanos tienen solo 23. Esto sucedió porque en algún momento de nuestra historia, 2 cromosomas se fusionaron de manera extremadamente precisa. La ciencia considera esto un evento anómalo. Pero ¿y si no fuera una casualidad? ¿Y si este fuera el resultado de una manipulación genética deliberada? Algunas tradiciones espirituales hablan de una época en la que los humanos poseían habilidades que fueron perdidas con el tiempo. ¿Pudo esta fusión cromosómica haber sido el método utilizado para limitar nuestras capacidades? Ante estas evidencias, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la narrativa oficial de la historia humana rechaza estas posibilidades? ¿Por qué, cuando se hacen descubrimientos incómodos, la tendencia es silenciarlos o descartarlos como teorías de conspiración? La respuesta puede estar en el propio modelo de control, que ha sido aplicado durante milenios. Si la humanidad supiera que su origen no fue un simple accidente evolutivo, sino el resultado de interacciones con seres superiores, ¿qué significaría eso para las estructuras de poder que gobiernan el mundo hoy? Nuestra historia podría ser muy diferente de la que nos han contado. Entre los mitos, las escrituras antiguas y los enigmas genéticos, hay un hilo conductor que apunta a una realidad mucho mayor. La humanidad puede no ser solo el resultado de la selección natural, sino un proyecto, un experimento llevado a cabo por seres que, en tiempos remotos, moldearon nuestra civilización y determinaron los límites de nuestro conocimiento. Tal
vez sea hora de reevaluar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y abrir los ojos a lo que siempre ha estado frente a nosotros, oculto entre símbolos, parábolas y verdades fragmentadas. Desde la infancia, muchos aprenden que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es el Creador Supremo, una divinidad benevolente que guió a la humanidad y eligió a un pueblo para llevar su mensaje. Sin embargo, un examen más detallado de las Escrituras revela una figura mucho más compleja, un ser que exige sacrificios, impone reglas rígidas y castiga con extrema severidad a quienes no lo obedecen. Pero, ¿fue Yahvé realmente la entidad divina suprema, o su historia puede reinterpretarse desde una nueva perspectiva? Si analizamos las características que se le atribuyen y las comparamos con los relatos de otras culturas antiguas, surge un patrón intrigante. Yahvé podría no haber sido un dios espiritual, sino un ser físico, un gobernante poderoso con intereses mucho más terrenales de lo que nos han hecho creer. La primera gran cuestión que debemos plantearnos es el propio nombre de Yahvé. En la tradición judeocristiana se le retrata como omnipotente y omnisciente, pero a lo largo del Antiguo Testamento, su comportamiento y sus exigencias se asemejan mucho más a los de un líder tribal o un monarca autoritario que a un ser trascendental. Yahvé pide ofrendas materiales, demuestra celos de otros dioses, lidera guerras y se enfurece cuando sus mandamientos no son seguidos. En Éxodo 20:5 deja claro: yo soy un Dios celoso. Pero, ¿por qué un ser todopoderoso necesitaría sentir celos? Y lo más importante, ¿celos de quién? El propio Antiguo Testamento está lleno de pasajes en los que Yahvé interactúa directamente con los humanos, dando órdenes específicas, instruyéndolos en la guerra e incluso caminando entre ellos. En Génesis 3:8 se describe a Yahvé paseando por el jardín del Edén, lo que sugiere que era un ser físico y no una entidad etérea e invisible. Aparece ante Moisés como una columna de fuego, exige tabernáculos para su morada y hasta pide sacrificios de animales y oro. El oro, en particular, es un punto de gran relevancia. Si Yahvé era un ser espiritual, ¿por qué necesitaría acumular metales preciosos? Este mismo patrón puede encontrarse en otras culturas, donde dioses extraterrestres son descritos con un interés peculiar por este metal. Entre los sumerios, los Anunnaki están frecuentemente asociados con la minería del oro, un recurso que, según algunas interpretaciones, habrían extraído de la tierra con un propósito mayor. Otro aspecto curioso del comportamiento de Yahvé es su relación con la guerra. No solo incentiva conflictos, sino que a menudo exige el exterminio completo de poblaciones enteras. En 1 Samuel 15:3, Yahvé ordena la destrucción total de los amalecitas, incluidas mujeres, niños e incluso animales. Este es un comportamiento radicalmente distinto del Dios amoroso y misericordioso descrito en las enseñanzas de Jesús en 1900 el Nuevo Testamento. ¿Cómo explicar esta discrepancia? Si Yahvé era un ser todo amoroso, ¿por qué tanta violencia, tanta destrucción, tantas reglas que parecían beneficiar solo a un grupo específico? Una posible explicación radica en el propio origen del término Elohim. Muchas traducciones de la Biblia lo convierten en Dios, pero en realidad el término está en plural. Elohim significa los poderosos, o aquellos que vinieron del cielo. Esto sugiere que Yahvé podría no haber sido un ser único, sino uno entre varios que interactuaron con la humanidad. Este concepto resuena con las historias sumerias de los Anunnaki, donde diferentes entidades gobernaban distintas regiones y tenían sus propias agendas. Si Yahvé era uno de estos seres, esto explicaría por qué exigía exclusividad y por qué otras divinidades eran vistas como rivales. En la antigüedad, diversas culturas relataron conflictos entre sus dioses. Los textos sumerios hablan de disputas entre Enlil y Enki, dos entidades con visiones opuestas sobre la humanidad. En Egipto, existía el conflicto entre Set y Osiris. En la mitología griega, los titanes libraron una batalla contra los dioses del Olimpo, y en la propia Biblia, Yahvé parece estar en constante guerra contra dioses extranjeros y sus seguidores.
¿Qué tienen en común todas estas historias? Retratan un mundo donde seres superiores competían entre sí por el dominio sobre los humanos. Si Yahvé era uno de estos seres, su rivalidad con otros dioses podría haber sido una lucha real por poder e influencia, y no solo una cuestión de creencias espirituales. El libro de Enoc, un texto prohibido por la Iglesia y eliminado de la Biblia oficial, presenta una narrativa aún más reveladora. Menciona a los vigilantes, ángeles caídos que se mezclaron con los humanos y les enseñaron conocimientos prohibidos. Estos seres fueron castigados por interferir en el destino humano, lo que plantea una cuestión interesante. ¿Y si Yahvé fuera uno de los líderes de esta facción dominante que deseaba mantener el conocimiento y el poder restringidos solo a unos pocos elegidos? El relato de Enoc describe una rebelión en la que algunos de estos seres intentaron ayudar a la humanidad mientras otros buscaban controlarla. Esto explicaría la insistencia de Yahvé en ser el único adorado, ya que cualquier otra influencia representaba una amenaza para su posición. Otro punto de reflexión es la relación entre Yahvé y Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús desafía frecuentemente las normas establecidas por el Antiguo Testamento. Predica el amor y el perdón, mientras que Yahvé exigía obediencia estricta y castigos severos. En Juan 10:8, Jesús afirma: «Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes». ¿Quiénes eran esos ladrones mencionados por Jesús? ¿Se refería a falsos profetas o estaba denunciando un sistema entero de control que existía desde los tiempos de Yahvé? Si lo analizamos desde esta perspectiva, la misión de Jesús podría haber sido más que un mensaje de salvación espiritual. Tal vez intentó liberar a la humanidad de un antiguo yugo, revelando que el verdadero creador era distinto del Dios, guerrero del Antiguo Testamento. Yahvé también se destaca por su relación ambigua con el libre albedrío. A pesar de establecer reglas que debían seguirse sin cuestionamientos, también se le describe como poniendo a prueba a sus seguidores e imponiendo castigos severos a quienes osaban desobedecerlo. Esto puede interpretarse de varias maneras, pero una lectura alternativa sugiere que Yahvé veía a la humanidad como un experimento, algo que debía ser moldeado y controlado según sus propios intereses. Si no era un Dios supremo, sino un gobernante extraterrestre, tiene sentido que su principal preocupación fuera la sumisión y la lealtad, en lugar de permitir que los humanos siguieran su propio camino. Si aceptamos esta posibilidad, la narrativa bíblica adquiere un nuevo significado. El Antiguo Testamento podría no ser solo un libro religioso, sino un registro codificado de eventos reales que fueron reinterpretados con el tiempo. Yahvé podría haber sido un líder poderoso, pero no necesariamente el creador universal. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. Si Yahvé no era el Dios supremo, entonces ¿quién lo era? ¿Quién creó realmente a la humanidad? Y más importante aún, ¿por qué se ha suprimido la verdadera historia? Ante estas evidencias, se vuelve evidente que la historia que conocemos podría ser solo una versión editada de algo mucho más grande. Si Yahvé fue solo uno de los muchos gobernantes que influyeron en la humanidad, entonces aún hay mucho por descubrir sobre nuestro verdadero origen. Lo que nos queda es cuestionar e investigar, porque la verdad podría estar oculta entre las líneas de los textos antiguos, esperando ser revelada. La humanidad siempre ha estado fascinada por historias de gigantes, seres extraordinarios, cuya fuerza y tamaño los diferenciaban de los humanos comunes. En diversas mitologías, leyendas y registros históricos, los gigantes aparecen como protagonistas de eventos significativos. Pero, ¿y si estas historias no fueran solo mitos? ¿Y si estos seres realmente existieron y su origen estuviera ligado a una verdad que fue sistemáticamente borrada de la historia? El libro de Enoc, uno de los textos más controvertidos y suprimidos de la antigüedad, podría ser la clave para entender esta parte perdida de la humanidad. El libro de Enoc describe una narrativa que desafía la comprensión convencional de la historia bíblica. Menciona a un grupo de seres llamados los vigilantes o ángeles caídos, quienes habrían descendido a la tierra e interactuado con los humanos,
generando una raza híbrida conocida como los Nefilim. Pero, ¿quiénes eran estos vigilantes? La historia tradicional los retrata como ángeles rebeldes que desafiaron el orden divino al involucrarse con los humanos. Sin embargo, al analizar el contexto de estos relatos, surge una interpretación alternativa. Estos seres podrían no haber sido ángeles en el sentido tradicional, sino una especie de civilización avanzada, cuya interacción con los humanos condujo a cambios significativos en nuestra historia. Los Nefilim, según Enoch, eran gigantes de fuerza y conocimiento incomparables, pero también eran seres problemáticos y destructivos. Enseñaban a los humanos conocimientos prohibidos, como metalurgia, astronomía e incluso prácticas ocultas. Este es un detalle intrigante, ya que estos mismos conocimientos aparecen en diversas culturas antiguas. Civilizaciones como la sumeria, egipcia y precolombina describen figuras divinas que instruyeron a la humanidad en ciencias y artes avanzadas. Pero si estos conocimientos fueron otorgados a los humanos, ¿por qué fueron considerados peligrosos? Podría ser que los Nefilim representaban una amenaza para un orden superior y por ello debían ser erradicados. La Biblia menciona a los Nefilim en Génesis 6:4, describiéndolos como los gigantes de la antigüedad, los hombres de renombre. Este pasaje es intrigante, ya que sugiere que los Nefilim eran figuras históricas reales, conocidas y temidas en su tiempo. Más interesante aún es la manera en que su presencia es tratada, como algo que debía ser olvidado. A lo largo de los siglos, la Iglesia se aseguró de eliminar el libro de Enoch del canon oficial, al igual que otros textos que podrían revelar información similar. Si la historia de los Nefilim fuera solo una alegoría, ¿por qué habría necesidad de ocultarla? Una pregunta clave que surge de este relato es: ¿los Nefilim fueron destruidos o simplemente desaparecieron? El libro de Enoch menciona un gran cataclismo enviado para exterminar esta raza. Muchas culturas hablan de eventos catastróficos, como el Gran Diluvio, que habrían borrado civilizaciones enteras. ¿Podría este diluvio haber sido una acción deliberada para eliminar un linaje híbrido? Y si es así, ¿quién habría ordenado esta destrucción? Yahvé, el mismo ser que mostraba un comportamiento severo y punitivo en el Antiguo Testamento, podría haber sido el responsable de esta decisión. ¿El motivo? Tal vez los Nefilim se habían vuelto demasiado fuertes, demasiado inteligentes, una amenaza al control que Yahvé y otros Elohim ejercían sobre la humanidad. Otro detalle fascinante es que los Nefilim no son exclusivos de la tradición judeocristiana. Los griegos hablan de los titanes, una raza de gigantes que gobernó la tierra antes de ser destronados por los dioses del Olimpo. En la mitología nórdica, los Jotuns eran seres colosales que existieron antes de la creación de la humanidad y que a menudo entraban en conflicto con los dioses Aesir. Los pueblos indígenas de América del Norte cuentan historias sobre tribus de gigantes que fueron exterminadas por cazadores humanos. Si los Nefilim son solo un mito, ¿por qué aparecen versiones tan similares de este relato en tantas culturas alrededor del mundo? Más allá de los textos sagrados y las mitologías, la arqueología también plantea preguntas intrigantes. Hay informes de descubrimientos de esqueletos gigantes, algunos de más de 3 metros de altura, en diferentes partes del mundo. Sin embargo, estas pruebas suelen ser desacreditadas o simplemente desaparecen antes de ser estudiadas en profundidad. El Smithsonian Institution, en Estados Unidos, ha sido acusado durante décadas de esconder evidencia de fósiles de gigantes encontrados en excavaciones arqueológicas. Si estos esqueletos fueran solo fraudes, ¿por qué hay tanta resistencia a investigarlos abiertamente? Otra evidencia perturbadora involucra la ingeniería de las civilizaciones antiguas. Algunas construcciones monumentales, como las pirámides de Egipto, las ruinas de Baalbek en el Líbano y los templos incas en Perú, presentan bloques de piedra que pesan cientos de toneladas, colocados con precisión milimétrica. La tecnología necesaria para mover estas piedras simplemente no existía en la época en que fueron construidas. ¿Podrían los Nefilim haber desempeñado un papel en la construcción de estas estructuras?
Si eran seres físicamente superiores, tiene sentido que hayan sido responsables de erigir monumentos que desafían las capacidades humanas. El libro de Enoc también nos lleva a otro misterio: el destino de los vigilantes que crearon a los Nefilim. Según el texto, estos seres fueron aprisionados en lugares subterráneos, condenados a esperar un juicio final. Esta idea se asemeja a relatos de otras culturas que hablan de dioses aprisionados o caídos. Los griegos hablaban de Cronos y los titanes, sellados en el Tártaro. En la mitología nórdica, Loki es encadenado en una cueva hasta el Ragnarok. El concepto de entidades poderosas encerradas en lugares inaccesibles sugiere que tal vez estos dioses no fueron destruidos, sino simplemente alejados del mundo de los humanos. Si los Nefilim y sus creadores fueron eliminados, ¿qué significa esto para la humanidad? ¿Fuimos abandonados a nuestra suerte después de este evento? ¿O nuestro destino sigue siendo monitoreado por otros seres superiores? La tradición religiosa afirma que los ángeles caídos trajeron destrucción y corrupción a la humanidad. Pero ¿y si la historia es diferente? ¿Y si estos seres simplemente intentaron otorgar a los humanos un conocimiento que les permitiera ser autónomos, y por eso fueron perseguidos? Esta interpretación encaja en la narrativa más amplia de una humanidad manipulada, donde solo unos pocos tienen acceso a la verdad, mientras los demás son mantenidos en la ignorancia. Independientemente de la perspectiva adoptada, el libro de Enoc representa una pieza fundamental de un rompecabezas que desafía la historia convencional. Si los Nefilim eran reales, su existencia cuestiona no solo la cronología bíblica, sino también el origen y el propósito de la propia humanidad. La historia de la creación puede no ser tan simple como nos enseñaron. Tal vez no seamos el pináculo de la evolución, sino el resultado de un experimento mucho más antiguo y complejo. Tal vez la verdadera pregunta no sea si los Nefilim existieron, sino qué más nos ha sido ocultado. Desde los primeros siglos de la era cristiana, la figura de Jesús ha sido asociada con la redención, el amor incondicional y la promesa de un reino celestial basado en la compasión y la libertad espiritual. Sin embargo, al analizar sus palabras y acciones desde una nueva perspectiva, surge una cuestión intrigante. ¿Jesús vino únicamente a salvar las almas de los hombres o también a liberarlos de algo mucho mayor? Su enfrentamiento con las autoridades religiosas de la época pudo haber sido más que una simple rebelión contra tradiciones obsoletas. Puede haber sido un choque directo contra un sistema de control que se remontaba a Yahvé y a los antiguos Elohim. Desde el inicio de su misión, Jesús desafió la ley mosaica de manera sutil pero contundente. Sanaba en sábado, cuestionaba la jerarquía religiosa y reinterpretaba las escrituras a su manera. Pero quizás su actitud más audaz fue su aparente rechazo al propio Dios del Antiguo Testamento. En Juan 10:8, él afirma: «Todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y asaltantes». Esta declaración parece ser una crítica directa a los líderes religiosos, pero también podría tener un significado más profundo. Se refería a los profetas del Antiguo Testamento o a la propia entidad que gobernaba a los hebreos. ¿Y si Jesús estaba denunciando a Yahvé como un tirano y no como el verdadero creador? A lo largo de su predicación, Jesús presenta una visión de Dios completamente distinta a la descrita en el Antiguo Testamento. Mientras Yahvé exigía obediencia estricta, castigos severos y rituales sangrientos, Jesús hablaba de un Padre amoroso que no necesitaba sacrificios, que perdonaba incondicionalmente y que quería liberar a los humanos, no someterlos. El contraste entre ambas figuras es tan marcado que algunos estudiosos sugieren que Jesús no predicaba sobre el mismo Dios del Antiguo Testamento, sino que intentaba revelar a un Dios superior, un creador verdadero que había sido opacado por Yahvé y su imposición autoritaria sobre la humanidad. Otro pasaje clave se encuentra en Mateo 7, 9, 10, donde Jesús pregunta: ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? A primera vista, esta es solo una parábola sobre la bondad divina.
pero cuando se coloca en el contexto de las escrituras del Antiguo Testamento, adquiere un significado perturbador. En Números 21, 5, 6, los israelitas, vagando por el desierto, le piden a Yahvé comida. En respuesta, Yahvé no les da pan ni pescado, sino serpientes venenosas, que matan a muchos de ellos. ¿Acaso Jesús estaba criticando directamente a Yahvé, sugiriendo que un Dios verdadero jamás trataría a sus hijos de esa manera? El Sermón del Monte es otro punto de quiebre entre las doctrinas de Jesús y las enseñanzas del Antiguo Testamento. En Mateo 5, 38-39, Jesús contradice directamente la famosa ley del ojo por ojo, diente por diente, al decir: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Si alguien te da una bofetada en 1900 la mejilla derecha, ofrece también la otra. Este mensaje no solo rechaza la cultura de la venganza, promovida por Yahvé, sino que sugiere una nueva forma de espiritualidad, basada en el perdón y en la trascendencia del conflicto. Si Yahvé era un Dios de guerra, que exigía sangre y castigo, Jesús era un maestro que hablaba de paz y reconciliación. Pero ¿por qué esta contradicción es tan profunda? Si ambos representan a la misma divinidad, ¿por qué sus mensajes son tan opuestos? Una posible respuesta es que Jesús estaba tratando de deshacer un largo período de dominación y miedo. No solo traía una nueva interpretación espiritual, sino que intentaba liberar a la humanidad de un ciclo de obediencia ciega y sumisión forzada. Otro indicio de esta posible ruptura aparece en la forma en que Jesús trata el concepto de reino de Dios. En el Antiguo Testamento, el reino de Yahvé estaba asociado con obediencia estricta y castigo a los desobedientes. Pero Jesús, en Lucas 3:7-21, hace una afirmación sorprendente: el reino de Dios está dentro de ustedes. Esta idea rompe por completo con la visión del Antiguo Testamento, que coloca a Dios como una figura externa, un gobernante absoluto que dicta reglas y reparte castigos. Jesús, en cambio, sugiere que lo divino no está en un trono en el cielo, sino dentro de cada individuo. Este concepto descentraliza el poder y, una vez más, desafía directamente la autoridad de Yahvé. Además, hay un aspecto poco explorado en las Escrituras que puede revelar aún más sobre la posible misión de Jesús como libertador de la humanidad. En varias ocasiones, Jesús parece tener conocimiento de un plan oculto para controlar la mente y el espíritu de las personas. En Juan 8:32, Él declara: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta frase, generalmente interpretada de manera genérica, podría contener un mensaje codificado. ¿Qué verdad era esa? ¿Qué sabía él que debía ser revelado? Si Jesús entendía que Yahvé era un gobernante que mantenía a los humanos en un estado de subyugación, entonces su misión podría haber sido mucho más que solo redimir pecados. Podría haber intentado exponer la verdadera naturaleza del sistema de dominación que había controlado el mundo durante siglos. Esto nos lleva a otro punto crucial: la crucifixión. Oficialmente, Jesús fue condenado por desafiar el orden religioso y político de la época. Pero, ¿y si su muerte fue planeada no solo por los líderes humanos, sino también por entidades que no querían que su mensaje se difundiera? La idea de que Jesús vino a exponer la verdad podría explicar por qué fue perseguido tan implacablemente. No solo amenazaba la jerarquía sacerdotal, sino que también estaba desafiando la base misma de la creencia religiosa que había sostenido el dominio de Yahvé sobre la humanidad durante siglos. Otra prueba de que Jesús pudo haber sido un libertador, y no solo un profeta tradicional, se encuentra en los textos gnósticos, escritos que fueron considerados heréticos y prohibidos por los primeros líderes cristianos. El Evangelio de Tomás, uno de estos textos eliminados, contiene pasajes en los que Jesús enseña que lo divino no está en los templos ni en las Escrituras, sino dentro del propio ser humano. Esta idea contrasta directamente con el énfasis del Antiguo Testamento en templos sagrados, rituales y sacrificios como medio para agradar a Dios. La última pregunta que debemos considerar es: si Jesús vino a liberarnos, entonces, ¿de quién exactamente estábamos siendo liberados? Si Yahvé era un ser benevolente y justo, ¿por qué Jesús tuvo que desafiarlo?
Si el Antiguo Testamento contenía la verdad absoluta, ¿por qué Jesús contradecía constantemente sus enseñanzas? Tal vez Jesús no solo vino a salvar almas, sino a despertar conciencias. Su mayor revolución podría no haber sido solo espiritual, sino también existencial. La idea de que no somos meros siervos de un Dios distante, sino fragmentos del propio divino, listos para despertar a la verdad. Durante siglos, la humanidad se ha maravillado con las grandiosas construcciones y los misterios dejados por las civilizaciones antiguas. Estructuras monumentales, conocimientos astronómicos precisos y técnicas de ingeniería que desafían las capacidades tecnológicas de sus respectivas épocas apuntan a una posibilidad intrigante. ¿Y si estas civilizaciones no desarrollaron todo por sí solas? ¿Y si existiera un conocimiento perdido, algo que fue suprimido o borrado de la historia convencional? Lo que se nos ha enseñado sobre el pasado puede ser solo la punta de un iceberg mucho más grande, un enigma cuyas respuestas podrían cambiar por completo nuestra comprensión sobre nuestro propio origen. Uno de los ejemplos más impactantes es la construcción de las pirámides de Egipto. Durante décadas, los historiadores han sugerido que estas gigantescas estructuras fueron construidas con trabajo esclavo y herramientas rudimentarias. Pero hay un problema con esta teoría. Las pirámides fueron construidas con bloques de piedra que pesan decenas de toneladas, colocados con una precisión que incluso hoy desafía la ingeniería moderna. ¿Cómo lograron levantar tales estructuras sin grúas, maquinaria o tecnología avanzada? Los egipcios dejaron registros detallados de casi todo lo que hacían, pero no hay un solo relato claro que explique cómo construyeron las pirámides. La falta de evidencia concreta lleva a la posibilidad de que este conocimiento se haya perdido o deliberadamente ocultado. El mismo enigma se repite en otras partes del mundo. En Perú, la ciudad de Machu Picchu y los bloques de piedra perfectamente encajados de Sacsayhuamán desafían cualquier explicación convencional. En Pumapunku, Bolivia, encontramos piedras cortadas con precisión quirúrgica, como si hubieran sido moldeadas con tecnología láser. Aún más impresionante es Baalbek, en el Líbano, donde uno de los bloques de piedra más grandes jamás descubiertos pesa más de 1000 toneladas y fue transportado para formar parte de una estructura megalítica. ¿Cómo se lograron estas hazañas sin equipos modernos? Los propios arqueólogos aún no tienen una respuesta definitiva, pero la cuestión va más allá de las construcciones físicas. Muchas de estas civilizaciones poseían un conocimiento astronómico que no debería haber sido posible para su época. Los sumerios conocían la existencia de planetas que solo fueron redescubiertos por la ciencia moderna con el uso de telescopios. Los egipcios alinearon sus pirámides con la constelación de Orión, un alineamiento tan preciso que solo pudo haberse logrado con un profundo conocimiento de la astronomía. En India, los Vedas describen los vimanas, naves voladoras detalladas con especificaciones que recuerdan a aeronaves modernas. Otro misterio desconcertante es el mapa de Piri Reis, dibujado en el siglo XVI, el cual muestra detalles de la Antártida sin la capa de hielo que hoy la cubre. Esto solo fue confirmado siglos después por expediciones modernas. ¿Cómo fue posible crear un mapa tan preciso en esa época? La única explicación plausible es que este conocimiento fue heredado de una civilización mucho más antigua, que tenía una comprensión del mundo mucho más avanzada de lo que imaginamos. Las representaciones de seres misteriosos en el arte antiguo, otro punto fascinante, son las innumerables pinturas y esculturas antiguas que representan figuras con cascos y trajes que se asemejan a astronautas modernos. En cuevas de India, Australia y América encontramos dibujos rupestres que muestran seres humanoides junto a objetos voladores, muchas veces emitiendo luz o rodeados de halos. ¿Acaso estas civilizaciones antiguas fueron testigos de visitas de entidades de fuera de la Tierra? Y de ser así, ¿compartieron estas entidades algún tipo de conocimiento que más tarde fue olvidado u ocultado? Las leyendas y mitologías también sugieren la existencia de una tecnología perdida. En la tradición hindú, el carro de fuego de los dioses podía atravesar los cielos e incluso luchar batallas aéreas.
Los textos antiguos describen armas de enorme poder destructivo, incluyendo algo que se asemeja a una explosión nuclear. En el épico Mahabharata, se menciona una guerra entre los dioses donde una luz más brillante que 1000 soles destruyó ciudades enteras. Si esta descripción se encontrara en un relato moderno, inmediatamente sería asociada con una explosión atómica. ¿Podría lo que llamamos mitología ser, en realidad, un recuerdo lejano de eventos reales? La teoría de que las civilizaciones antiguas poseían tecnología avanzada o recibieron conocimiento externo se refuerza con otra cuestión intrigante: la desaparición repentina de algunas culturas. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron una sociedad sofisticada, con un calendario más preciso que el europeo medieval. Sin embargo, desaparecieron abruptamente, dejando ciudades abandonadas sin explicación aparente. Lo mismo ocurrió con la civilización del Valle del Indo y con los habitantes de la isla de Pascua. ¿Qué ocurrió con estas civilizaciones? ¿Fueron víctimas de cataclismos naturales o fueron removidas del planeta por fuerzas desconocidas? Las pirámides, templos y estructuras megalíticas pueden ser más que simples monumentos. Podrían ser evidencias concretas de un conocimiento que escapó a nuestra comprensión. La resistencia de la ciencia convencional a aceptar estas posibilidades puede explicarse por el temor al colapso de las narrativas históricas establecidas. Si se prueba que las civilizaciones antiguas tenían un nivel tecnológico superior al que creemos posible, eso obligaría a una revisión completa de la historia de la humanidad. Esto significaría que la ciencia, como la conocemos, tendría que aceptar la posibilidad de que nuestra evolución no fue lineal, sino cíclica, marcada por eras de gran conocimiento seguidas de períodos de declive y olvido. La gran pregunta: ¿por qué este conocimiento se perdió? Si las civilizaciones antiguas tenían tecnología avanzada, ¿qué pasó para que esos avances desaparecieran completamente? Algunas teorías sugieren que cataclismos naturales, como el diluvio universal, descrito en diversas culturas, borraron registros históricos y destruyeron sociedades enteras. Otras teorías especulan que este conocimiento fue deliberadamente ocultado, ya sea por grupos que querían mantener el control o por fuerzas externas que no deseaban que la humanidad alcanzara un cierto nivel de desarrollo. Independientemente de la respuesta, una cosa es segura: hay algo en nuestra historia que no nos han contado por completo. Las evidencias dispersas por el mundo sugieren que existió un conocimiento mucho más avanzado en el pasado, un conocimiento que fue borrado o escondido. Y quizás la búsqueda de esta verdad sea lo que finalmente nos permita comprender quiénes somos realmente y cuál es nuestro verdadero lugar en el universo. La historia de la humanidad siempre ha sido contada desde la perspectiva de una evolución lineal, en la que el Homo sapiens se habría desarrollado gradualmente a partir de primates más primitivos, siguiendo un proceso natural de selección. Sin embargo, hay algo intrigante en nuestra composición genética que desafía esta narrativa convencional. Al observar el ADN humano, encontramos anomalías que sugieren que nuestra evolución pudo haber sido artificialmente acelerada. ¿Y si la humanidad no fuera solo el producto del azar y la naturaleza, sino el resultado de una intervención deliberada? Uno de los descubrimientos más fascinantes en este campo es la fusión del cromosoma 2. A diferencia de los primates, que poseen 24 pares de cromosomas, los humanos tienen solo 23. Esto ocurrió porque, en algún momento de la historia, dos cromosomas ancestrales se fusionaron para formar uno solo. Lo más desconcertante es que esta fusión es extremadamente precisa, algo que según los científicos no debería ocurrir de manera espontánea en la naturaleza. Esta modificación, que nos diferencia radicalmente de los demás primates, permitió avances significativos en el desarrollo del cerebro humano, aumentando nuestras capacidades cognitivas de manera exponencial. Lo que hace que esta cuestión sea aún más misteriosa es que la fusión del cromosoma 2 no parece ser un error genético ni una mutación aleatoria. Ocurre en un punto específico del ADN, de forma simétrica y programada, como si hubiera sido deliberadamente editada. Esto plantea una cuestión inquietante.
¿Fuimos modificados genéticamente en algún momento de nuestra historia? Y, si es así, ¿por quién? Las escrituras antiguas de diversas culturas parecen sugerir que los humanos fueron moldeados por seres superiores. En la tradición sumeria, los Anunnaki son descritos como aquellos que crearon a la humanidad a su imagen y semejanza. Esta misma idea aparece en el Génesis, donde los Elohim dicen: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Génesis 1:26. Pero ¿quiénes son estos nosotros? La propia Biblia admite que la creación de la humanidad no fue obra de un solo ser, sino de un grupo. Esto refuerza la teoría de que nuestra genética pudo haber sido manipulada por entidades externas. Otra anomalía genética intrigante es la presencia de secuencias de ADN sin equivalente en ninguna otra especie terrestre. Los científicos las llaman ADN basura, porque no comprenden su función. Sin embargo, algunas de estas secuencias presentan patrones inusuales, como si fueran códigos insertados en nuestra composición biológica. Podrían ser fragmentos de una ingeniería genética antigua. Llevamos dentro de nosotros la firma de nuestros creadores. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, contiene un relato curioso sobre la creación de la humanidad. Describe diferentes intentos de creación, donde los primeros hombres eran demasiado inteligentes, casi divinos, pero fueron considerados un problema y por lo tanto fueron reducidos por los dioses. Esto encaja perfectamente con la teoría de que en algún momento los humanos poseían capacidades superiores, pero fueron genéticamente alterados para limitar su potencial. Este patrón se repite en varias tradiciones, en las que los dioses intervienen para restringir la inteligencia y las habilidades humanas. La ciencia moderna también señala otra curiosidad genética. Los humanos son la única especie que, a pesar de su complejidad, enfrenta dificultades extremas en el parto. El nacimiento humano es uno de los procesos más complicados de la naturaleza, debido al tamaño de la cabeza del bebé y la estructura de la pelvis femenina. Esta incompatibilidad biológica no tiene sentido desde la perspectiva de la evolución natural, ya que normalmente la selección natural corrige problemas tan graves. Esto podría indicar que nuestra biología fue modificada de manera abrupta, sin la adaptación gradual que ocurre en otras especies. Además, la conciencia humana es otro gran enigma. Ninguna otra especie en la Tierra posee el nivel de autoconciencia y creatividad que nosotros tenemos. Incluso los primates más avanzados no muestran la misma capacidad de reflexión, arte, filosofía o espiritualidad. El salto cognitivo entre nosotros y los demás animales es tan grande que muchos científicos consideran que algo diferente sucedió en nuestra evolución. ¿Qué nos hizo tan distintos? ¿Podría esta diferencia ser el resultado de una intervención externa? Otro punto intrigante está en la longevidad humana. En el Antiguo Testamento se relatan historias de personas que vivieron cientos de años, como Matusalén, quien supuestamente vivió 969 años. Algunas de estas historias podrían ser exageraciones mitológicas, pero la propia ciencia ha descubierto que el ADN humano contiene rastros de longevidad mucho mayores de lo que experimentamos hoy. En laboratorio, los científicos han identificado genes que, si se activaran, podrían prolongar drásticamente nuestra esperanza de vida. ¿Será que en algún momento del pasado fuimos diseñados para vivir más, pero esta capacidad fue suprimida? Sí, nuestra genética fue alterada artificialmente. ¿Cuál era el propósito de esta modificación? Algunas teorías sugieren que fuimos creados como una fuerza de trabajo, como indican los relatos sumerios, donde los Anunnaki necesitaban operarios para sus actividades en la Tierra. Otros creen que fuimos un experimento, un proyecto de civilizaciones avanzadas que intentaron mejorar la vida en nuestro planeta. También hay quienes sostienen que estas modificaciones se hicieron para limitar nuestra capacidad de comprender la realidad, manteniéndonos en un estado de conciencia reducido. Independientemente de la respuesta, las evidencias indican que la biología humana es inusual y está llena de anomalías que no pueden explicarse fácilmente por el modelo evolutivo convencional, ya sea por la fusión cromosómica, nuestro avance cognitivo repentino,
las dificultades en el parto o las secuencias genéticas desconocidas, todo parece indicar que hay algo en nuestra historia que aún no comprendemos completamente. La gran cuestión que permanece es, ¿estamos cerca de descubrir nuestra verdadera identidad? Con los avances en la ingeniería genética y la biología molecular, tal vez estemos a punto de encontrar respuestas que han sido ocultadas por milenios. Y cuando eso ocurra, nuestra visión de lo que significa ser humano podría cambiar para siempre. La humanidad siempre ha buscado respuestas sobre su origen, su propósito y su destino. Durante siglos, hemos aceptado las narrativas tradicionales que nos fueron entregadas, sin cuestionar profundamente sus contradicciones y vacíos. Pero a medida que los descubrimientos arqueológicos, los avances en la genética y la reinterpretación de los textos antiguos nos revelan una historia mucho más compleja, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente todo esto para nosotros? Si los relatos de civilizaciones antiguas son más que simples mitos, entonces nuestra historia puede haber sido manipulada desde el principio. Si Yahvé no era un Dios supremo, sino un gobernante que impuso reglas y castigos para mantener a la humanidad bajo control, entonces nuestra relación con lo divino debe ser completamente reconsiderada. Si Jesús no vino solo a salvar almas, sino a liberar a la humanidad de un dominio antiguo y silencioso, entonces el significado de su venida es mucho más profundo de lo que imaginamos. Si fuimos genéticamente modificados, entonces, ¿quién nos creó y cuál era su verdadero objetivo? La idea de que la humanidad pudo haber sido un experimento o un proyecto dirigido por seres superiores no solo desafía las creencias tradicionales, sino que también plantea preguntas existenciales profundas. ¿Por qué fuimos creados? ¿Nuestra existencia tiene un propósito específico o somos solo un accidente dentro de un orden mayor que desconocemos? Si fuimos diseñados con un potencial superior que luego fue suprimido, ¿significa que podemos recuperar lo que nos fue arrebatado? La resistencia a aceptar estas posibilidades no se debe solo al miedo a lo desconocido, sino también al impacto que esto tendría en la estructura de poder que gobierna el mundo. Durante siglos, la religión ha sido utilizada como un mecanismo de control, ofreciendo respuestas prediseñadas a preguntas que, en el fondo, nunca han sido respondidas de manera satisfactoria. Si la verdad fuera revelada, ¿cuántas de estas estructuras se derrumbarían? ¿Qué sucedería si la humanidad descubriera que siempre tuvo dentro de sí la llave para su propia liberación? Otro aspecto fundamental es que, si fuimos creados o modificados por seres superiores, surge una cuestión inevitable. ¿Siguen aquí? ¿Nos siguen observando? ¿Todavía ejercen algún tipo de influencia sobre nosotros? Los relatos sobre contactos extraterrestres, los avistamientos de ovnis e incluso las historias de sociedades secretas que guardan conocimientos ocultos cobran un nuevo significado dentro de este contexto. Tal vez no estamos tan solos como creemos. Tal vez la verdad está mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Si hay un punto clave en toda esta investigación, es que la humanidad todavía tiene mucho que descubrir sobre sí misma. Nuestra historia no está completa, y lo poco que sabemos puede haber sido cuidadosamente editado para mantenernos dentro de ciertos límites. Sin embargo, despertar a estas preguntas ya es un paso importante. El simple acto de cuestionar nos coloca en una posición de búsqueda, de liberación de la ignorancia impuesta. Y a medida que más personas comienzan a mirar el pasado con nuevos ojos, la posibilidad de un futuro diferente comienza a emerger. ¿Qué haremos con esta información? ¿Seguiremos aceptando ciegamente las versiones convencionales de la historia? ¿O tendremos el coraje de explorar las posibilidades que nos han sido ocultadas? Si hay algo que nos enseñan las grandes civilizaciones del pasado, es que el conocimiento siempre ha sido un privilegio de unos pocos. Pero tal vez ha llegado el momento de cambiar esto. Si la verdad fue oculta, puede ser descubierta. Si fuimos manipulados, podemos liberarnos. Si nuestro potencial fue reducido, podemos recuperarlo. La única pregunta que queda es, ¿estamos listos para ver más allá de la ilusión y aceptar lo que siempre ha estado ante nosotros?